Hey guys, how's it going? Hope you're doing well. My name is Crown, and today I'm going to read you some very interesting stories that I hope that you're gonna love. And now, without further ado, let's go! Background. About 20 years ago, I worked for a company that made software for banks and credit unions. Two smaller regional banks merged and we were called in to upgrade all the branches for the same version of software and to point the network to the new consolidated bank. This happens after hours so as to not interfere with day-to-day operations. The whole process took several hours on site at each branch, so we were sure we would have plenty of time to roll things back if anything went wrong. We started a few hours before the bank closed. This will give us time to fix anything before the bank opened the next day. The process started with a meeting to go over the plan for the branch so the bank staff, some of whom will be helping with the process because my team doesn't have complete access to the bank system. This is a small bank. There's 4 offices, a conference room, and space for like 5 tellers up front. It turned out it was payday for some large employer or something. But just as I started my meeting with the branch manager, the 2 staff members from my company, and the 2 bank employees who will be opening the bank the following day, the bank started to get really busy. The meeting lasts about 30 minutes and all the while the line of waiting area is filling up, so I rush through the details for the bank manager and release him. Then the 2 opening staff. I leave the details for my team for last. My team knew the process. They just needed to know what computer to start on first. Anyway, I dismissed the bank staff and they went to help the rush up front, and I continued my meeting with my team. Then sent them out to get some food since it looks like the bank might not close on time anyway. I head over to the bank manager's office and immediately a woman ducks under the rope line and makes it straight through the office and she tries to follow me inside. I didn't see her step out of line, so I at first thought maybe she was a bank employee. As soon as I turned around, she said something like, "It's about time. I've been waiting for half an hour." This was nonsense because we started the meeting at 4:30 and it wasn't even 5 yet. I tried to tell her she was mistaken. I don't work at the bank, but she cut me off, not even paying attention to what I'm saying. She plopped herself down in one of the chairs and said, "I need to make a withdrawal." I replied, "Sorry, I can't help you with that. You'll need to wait in line." "No, I've already waited for an hour. I know you can do it. You've done it before." She slaps her ID and bank card on a desk and says, "Just open the drawer and give me $2,000. I can't. I couldn't even finish explaining that I don't work there. "Nonsense. You've done it before. Give me $2,000. "Well, I can't." "That's it." At this point, she's raised her voice and is now standing. I assumed she was going to leave and I went to open the door, but she pushed me back and yelled, "I'm not leaving this office until you give me $2,000. She then picked up a screwdriver out of a toolkit sitting on my desk and she started prying at the desk drawer. I push her back and she swings at me with a screwdriver. I step back but she scratches my arm, tearing my shirt, and goes back to prying at the drawer. I've had it at this point. I'm thinking she's nuts and I need to do something. I look at the office and it looks like everyone is busy and think maybe just they didn't notice her yelling. It looks like she's not making any progress on a desk. It's too sturdy. I try a calmer approach and try to get her attention, but she stops for a moment and looks at me like she forgot I was there. "Are you going to get me my money or what?" She snapped. "I am not an employee of the bank." "Nonsense, you were just in a meeting with the other employees." "Yes, but..." "Then give me my money or get out of my way." She interrupted before pushing me again. I finally had it. I looked at the window and it seemed like all the bank employees were calm and quiet. I thought I'll be damned if I'm just going to stand here and watch her rob the bank. She was a big woman, but I played hockey against bigger people, so even if she had a few bounds on me, I was pretty sure I could at least slow her down. I took a step back, brought my shoulder down, then with a step and a short lunge, I kicked her into the brick wall behind her. She smacked her head on the wall and gave a short thwomp as I knocked the wind out of her, and then she collapsed to the floor unconscious. I watched her suspiciously for a moment, thinking that was easier than I thought. Why didn't I do that earlier?
Then I thought maybe I hurt her, so I knelt down to check on her. She was breathing. I shouldn't move her. The screwdriver flew across the office, so I just stepped over her and walked out into the bank. About that time, I heard sirens, lots of them, and a short while later, some police came into the bank. Having just assaulted a woman, leaving her unconscious, I put my hands up. The police walked over, looked at me, then walked into the office. I turned around and the bank staff were pointing at the office where I just left. Evidently, they triggered a silent alarm as soon as she yelled at me to give her money. They moved the other customers to the conference room and were following protocols to comply and not interfere. The end result was she woke up to being handcuffed. She was seen by an EMT briefly before being arrested for armed robbery, kidnapping, and assault. The screwdriver from the toolkit was taken as evidence and we teased my tech for the next few years. You get your screwdriver back yet? She came in for $2,000 and left with $510. She spent 4 years in prison and, as an assault victim in that state, they notified me when she got out. Hey everyone, I'll keep this short and to the point. You don't need a full description of my job because it's complicated, so just know that I need to dress formally and be professional at all times. For that reason, I always get my clothes tailored so I can look put together, especially since my field is dominated by men. So I need to look presentable to be taken seriously. Anyways, to the main event. I was at the tailor shop I always frequent, waiting for my appointment. I had just left work and was in a full suit, so I looked nothing like people who worked at the shop, who wore a dress shirt and pants with a tie that had the shop's logo. As I was sitting, checking a PowerPoint presentation on my iPad, I heard, "Excuse me." I looked at the woman who just entered the shop and she didn't look like your typical Karen. She was young, in her 20s, with blonde hair, blue eyes. I was dressed pretty nicely. I responded to her, "Are you talking to me?" "Yes, I want to start my appointment right now. I can't wait. Come on, make it work." I gave her a genuinely confused look and said, "I don't work here. I'm waiting for my appointment as well. I don't care if it's your day off. I need this dress altered because I have a wedding tomorrow." "Well, I can't help you. Look for an employee." "Okay, I'll look for an employee." "Alright, in fact, I am getting the manager." She starts screaming for the manager at the top of her lungs. The receptionist came back from I don't know where and quickly tried to contain the woman and get her to lower her voice, but she was having none of it. I kinda excluded myself from the scene by staying quiet and looking at my phone because I had a long day at work and just couldn't be bothered by a dumb brat like her. I saw the client before me leave and started to move to go into the office where my usual tailor works. And that's when that witch went full-on Karen and lunged for me and a bag in my hand. Before me or the employees could stop her, she took out my $1,000 blouse and ripped it apart with all her might. She raised her hand to slap me, but I have cat-like reflexes and stopped her hand mid-air and pulled her hair to make her drop my things. She kept screaming that I assaulted her, and that's when the manager showed up. I learned later on that the receptionist already paged the manager to get security. Two big men appeared with the manager who apologized and asked me if I wanted to call the police and get my justice. And I agreed, and the officers arrived in about 15 minutes. The young Karen got charged for attempted theft, assault, and ended up compensating me for my blouse. The manager also offered to get my new blouse altered for free. All in all, it was a happy ending for me. My first bit of revenge, which was likely the worst revenge I ever committed, occurred when I was 14 years old. To understand what happened, I'll start by saying that I was severely bullied back then. It was the 90s and bullying wasn't given the attention it is given these days. I was probably the easiest target in a school. A young girl who didn't like to talk, was 5 feet tall, 152 centimeters, weighed only 68 pounds, 30.8 kilograms, and had big glasses. Adding to the problem was that I had Asperger's syndrome, which was considered to be on the autism spectrum back then, and I probably only would have attracted more bullies if I carried around a neon sign. My parents knew I was having issues and allowed me to study martial arts but told me consistently not to fight, to try to get along and so on. Spoiler alert, it didn't work. My grandfather, on the other hand, pushed for me to do something much different and gave me a piece of advice that I have carried with me.
Do not start the fight, just finish it. Being the typical good girl back then, I tried to follow the rules that my parents set out. The ones that the teachers attempted to enforce, but the bullying never ceases. My pencils were smashed and I was poked with the sharp pieces. My lunches were stolen and eaten in front of me. My books, both textbooks and recreational, were taken and ripped up in front of me. There was even an incident when my shoes were stolen and tossed into a pond that I knew had alligators in it, meaning that I walked home without shoes. This continued from elementary school into middle school and finally high school. My few friends were good people who tried to help me but were often targeted as well. Some of them ended up being transferred to other school when things got too rough. At 14, I will admit that I was numb and no longer reacted the same way to the shoving or harassment. The teachers were less than helpful, never leaving their classrooms and thus never seeing what happened in halls. On one particular day, while attempting to put some of my books into the locker, one of the bullies decided to have some fun and see if I was really small enough to fit in a locker. He came up behind me and started shoving, then attempting to fold me into the locker. One of my friends came up and yelled, trying to make him stop, only for him to push her away, causing her to fall. When I managed to turn around, he had grabbed her and tried to slap her. Something inside of me snapped at that moment. I didn't care about being bruised or hurt, I was just angry. Angry to the point that my numbness was overridden at that moment. I wish I could have seen the surprise on his face when I delivered my first non-sanctioned kick to his side. But he was facing away from me and fell to the side of my friend. Coughed as he turned to face me right as my hand grabbed his shirt and my other hand slammed into his nose, breaking it. I was enraged, but the pleasure I felt in that moment when I heard them give a sob of pain caused me to continue to punch the piece of trash. Though I remembered those first two hits perfectly, the ones that followed were mostly lost on me. I didn't plan, didn't aim to do anything other than hurt this person. The boy was double my size but had never expected a tiny girl to fight him, especially since she never had before. I was told later he attempted to fight back, but I was little more than an enraged animal that turned into a violent berserker when he did land a blow. The high school we were at was a multi-level school and our fight took us near a stairwell. My mind cleared in that second, but the anger was still there as I came to a decision. I was going to kill this jerk. On his next attempt to punch me, I moved in sharply and drove my elbow into his side, knocking out his press, then shoved him hard. My anger broke as he began to fall, and I can honestly say that I was afraid as he went rolling down the stairs, knocking into a few people on the way down. The bully wasn't dead at the end of all of this, but he did have a broken nose, a broken collarbone, and a broken arm from his fall down the stairs. I had a number of bruises and a bloody nose as well, though it wasn't broken. My friend did manage to explain what happened, which prevented me from being expelled. I was suspended instead. The bully was also given a suspension and a free ride to the hospital. My parents were livid at what I'd done and grounded me for an indefinite amount of time, turned into 3 months. My grandfather, on the other hand, pulled me aside and told me the only way to make a brat like that stop is to make the consequence bad enough for him to toe the line. He ain't gonna bother you again. When we were allowed to return to school, the bully's broken arm and collarbone caused him to need not only a cast but a sling as well. His nose was still large and discolored, causing him to look like a panda or a raccoon. He never bothered me again during the rest of high school, and a lot of bullying died down around then. I decided to get a therapist after 3 years without one. I found him on a list of insurance-approved psychologists. I got this list directly from my insurance provider, and they clearly stated my appointments will be completely covered other than a $10 fee. Okay, sounds great. I should also mention these are done online through a service just like Zoom. I cannot join the session until he starts it. The first 2 sessions were good. I really liked him and thought he understood me well. I submitted all of my paperwork to his secretary who handled billing, and she got all my insurance information and informed me that I was all good to go. For the session that happened last week, he joined the session 30 minutes late with no apology at all. My sessions are supposed to be 60 minutes, and I expected my session to be
47 minutes long, then as I didn't expect him to make the next client late. However, he hit me with the "okay, well, let's wrap up and schedule your next appointment." After we've been on the call for 35 minutes. I didn't really say anything as he abruptly left. This made me upset because I'm supposed to get an hour and he dipped in late and dipped out early. The next day, I received a bill in the mail for $350 and it said that I owed them back because no insurance information was provided. I called his secretary and she said she misplaced my paperwork and I had sent her an email. How do you misplace an email? I told her I would most definitely not be paying a cent other than my copay that I had already paid. She tried to argue with me and say that it wasn't her fault, and I told her that if she can't even keep track of confidential information such as a patient's insurance information, that was a major problem. She assured me she would fix it, and I told her to please take care of it. I didn't snap, I didn't yell. She called me back giving me all kinds of excuses, saying it was a mistake, okay, fine, whatever, mistakes happen and all that. But then she said I still needed to pay the bill and couldn't tell me why. She asked me if I wanted to schedule an appointment and I told her that I would call back later. I didn't, and instead I went on his reviews page and gave him 2 stars with a simple explanation of came in late, left early with no explanation, reception lost insurance information and wants me to pay in full. I didn't put feelings or bias into it. That is strictly what happened. Well, he called me a few hours later with an attitude asking me why I didn't just address my concerns with him. I told him if he had a genuine excuse for coming late and leaving early, he would have either cancelled my appointment or at least apologized and said something. He wants a chance to fix the mistakes if I take the review, but I told him no thank you. Am I the jerk? And now some comments on a post. Someone saying you're not the jerk, and the insurance bit almost sounds like it could be a scam. If you don't pay, just make sure you actually write a formal letter to your insurance company disputing the claim. Attach the email with a timestamp as well as that list your insurance provider gave you indicating he accepts your plan. Another commenter adds, not the jerk. Also, it seems he's more concerned with a bad review than his poor service. But give it a second thought and see if you can give him a second chance if you feel like he can fix this, because after all, no service is perfect and mistakes are bound to happen sometimes. Maybe it's just a misunderstanding, maybe give it a try. A third commenter goes with, not the jerk. He was very unprofessional, the receptionist misplacing paperwork was just a cherry on the cake. I do agree that you probably should have spoken to him first regarding the charges, but given his attitude and rudeness, I would have been just as frustrated and angry. As for the receptionist insisting you pay the bill without saying why, well, that's pretty shady. And now we have reached the end of today's stories. Thank you for watching and see you next time. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado.
Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego.
Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo?
No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares,
todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Dicen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero.
Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200.000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas,
pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. O, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto.
La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Serry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.